Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa. Hoy mismo vamos a tener un interesante conversatorio, ¿no?, con un historiador dominicano, Manuel Núñez, que está con nosotros. Es propicia la ocasión siempre que se presenten estos escenarios de estas fechas para nunca olvidar el día de la batalla del 19 de marzo, tener un tip, ¿no?, tener un sketch, tener una conversación breve pero muy eficaz con un historiador sobre la importancia de esta batalla, donde una figura tan emblemática, tan controversial como Pedro Santana, como un Nobel, jefe del ejército, Nobel porque recién no teníamos ejército, ¿no? En el 44 del 1800 encabezó con fusil en mano, pero sobre todo con machete, a un grupo de una mayoría de haitianos que venían con obuses, con muchos fusiles. Estaban armados porque los haitianos en ese momento estaban doblemente mejor preparados en cantidad y en todo. Entonces quisiera la consideración de la importancia que para nuestra historia tuvo esta batalla del 19 de marzo con un historiador a ciencia cierta, miembro de una de nuestras academias, de la Academia Dominicana de la Lengua, con mucha precisión con ustedes, Manuel Núñez. Adelante, profesor, adelante, historiador. Gracias, Luisín, me siento muy bien de estar en tu programa. Mira, yo pienso que el inicio de la guerra dominico-haitiana, que se inicia el 10 de marzo con los combates de la Fuente del Rodeo, supone el nacimiento de la voluntad de expresión del derecho al gobierno propio por parte de los dominicanos. La República Dominicana nace en un ambiente de pesimismo, y solo es posible salvarla con una voluntad de acero, con una voluntad incluso capaz de vencer todas esas situaciones negativas. Estamos en una situación semejante, comparable a esa batalla de 1844. Haití tenía 4 veces más población que la República Dominicana, tenía una superioridad demográfica, tenía un ejército de 50.000 hombres. Nosotros nunca logramos reunir en los 12 años de guerra que tuvimos, que fueron 12 años de guerra con Haití, hacían que una parte de los dominicanos no creyera que lograríamos nuestra independencia de Haití, y que incluso el propio jefe de la guerra, que fue el general Santana, al final, después de 12 años de batalla, de guerra, de desgaste, de un presupuesto militar agotado, terminó descreyendo en la idea de que podíamos ser independientes de un enemigo avieso y hostil que conspiraba contra nuestra libertad y que había subjugado a la República Dominicana durante 22 años de ocupación y de exacción y de sedicia en contra de los dominicanos, prohibición de la lengua española, prohibición de nuestra organización social, prohibición de nuestras fiestas religiosas, conversión de los templos religiosos en almacenes de víveres, es decir, toda una serie de situaciones que no vamos a explicar ahora, pero que en cierto modo son las que determinan que los dominicanos decidan ir a una guerra de independencia, aún con una desventaja extraordinaria. La clave... la utiliza y le coloca una cruz, o sea, una cruz, es decir, señalando que esa bandera con la cruz va a ser el símbolo. La cruz, ¿por qué la cruz? Porque el Duarte concebía a la nación dominicana en su cultura religiosa, que era diferente a la cultura religiosa del haitiano. El propio lema, Dios, es decir, la religión de los dominicanos, patria, la hermandad de los dominicanos, la patria, y libertad, el derecho al gobierno propio, expresa todo el contenido esencial, ideológico, de esa guerra de independencia concebida por el fundador de la República, Juan Pablo Duarte, el más ilustre de los dominicanos. Manuel. Y el lema haitiano, Manuel, perdón. sí,
El lema haitiano, sí, Sí. sí, sí. El lema haitiano, la unión fue la fuerza, la unión hace la fuerza, es el lema fusionista. Sí, el lema de desconocer que los dominicanos somos el primer pueblo nuevo. Identidad manifiesta en el pueblo dominicano con los diferentes elementos que configuran nuestra cultura. ¿Qué tan importante fue ese y otros episodios quizás no registrados por la macrohistoria? Núñez de Cáceres encabezó una gesta importantísima, es uno de nuestro primer gran patricio de la independencia, fue Núñez de Cáceres. La independencia de 1820-21, esa independencia, Núñez de Cáceres sabía que los dominicanos no tenían la fuerza para defenderla. Por eso ese gesto es un gesto doble. ¿Por qué Núñez de Cáceres nos lanza a la independencia? Haití había invadido la nación dominicana en 1805 para hacer cumplir su constitución. La constitución haitiana de 1805, que es la constitución de su independencia y de su imperio, porque Haití nació como un imperio, no como una república, como un imperio monárquico. Dessalines era un monarca, no un presidente. Y luego de que invadieran a Santo Domingo, que fue defendida por los franceses y por los criollos, y que si se hubiera sido vencida en aquel momento, nos hubieran borrado. La división de Haití duró 13 años, desde 1806 hasta 1820, cuando el rey Christophe se suicida al salir de la iglesia del Cabo. El lugarteniente de Salines, de Petion, perdón, Boyer, une a Haití y se forma la unidad de Haití. Al formarse la unidad de Haití nuevamente, como un estado único, no como dos estados, entonces Núñez de Cáceres está visualizando la idea de que nos van a invadir. Y como nos van a invadir para hacer cumplir su constitución, que dice que este territorio es parte de Haití, esa constitución, digo, ese precepto hasta 1874. Es decir, entonces ese hecho hace que los dominicanos se lancen directamente, encabezados por Núñez de Cáceres, en busca de una independencia de España. Esa independencia Núñez de Cáceres la proclama, pero al mismo tiempo proclama la anexión al proyecto bolivariano de la Gran Colombia. Por eso la bandera que Núñez de Cáceres va a instalar es la bandera de la Gran Colombia, añadiéndose a la Gran Colombia porque son países de los cuales formamos parte como comunidad hispanoamericana, de los cuales la República Dominicana es la nación más antigua del continente. Por eso ese movimiento tiene esas raíces de tipo continental. Núñez de Cáceres pidió... Estuvimos contra Boyer. Esta batalla del 19 de marzo nos pone frente a Charles Rivière Erard. La del 30... Entonces quiero finalizar esta conversación, adelantarme un poco, porque no bien ganamos la batalla del 19 de marzo, entonces viene Santiago con el 30 de marzo. ¿Quién fue el comandante? ¿El comandante de Haití quién era? ¿Era el mismo o quién fue? ¿Contra quién ahí ellos entraron 3 comandantes. Suffren entró, era el comandante general, era el presidente de Haití. O sea, pero ellos tenían varias columnas que en el caso de Santiago, las primeras fueron encontradas en Talanquera y finalmente se hallaron en el escenario histórico de Santiago como ciudad, donde fueron enfrentados por el general Imbert y varios de los militares que encabezaron esa gesta, Pelletier y otros, fueron personas que habían participado o tenían experiencia de guerra, porque Imbert era de origen francés y tenía gran experiencia militar y había ayudado a combatir a los dominicanos, a esas tropas que venían a sojuzgar a la República Dominicana naciente, ¿no? En ese momento, cualquiera de las 2 batallas, ya sea la batalla del norte, la de Santiago, o la batalla del sur, la de Azua ha sido
una población heroica, porque ha sido varias veces incendiada por los haitianos, hubiera hecho desaparecer a la República Dominicana. Por eso yo digo siempre que nosotros dependemos de la defensa. Nuestro país ha vivido siempre en pro, con el escudo de la defensa, y ha sido la defensa la que ha salvado a la República. No podemos pensar la historia dominicana sin la historia militar. Muy bien. Que ha sido desgraciadamente excluida de los manuales escolares. Así es, y que debe ser revisada, porque fíjate cómo nos mantuvimos en ese tiempo en una que otra guerra, porque dígame usted, en marzo tuvo esas dos fechas heroicas y tantos patriotas en un solo mes. Dos batallas encima. Y siguieron permanentes, porque 5 años después, no me olvide, las carreras, y ahí tengo entendido, fue Soluquet, ¿cómo se pronunciaba? Soluk. Soluk. Pero siempre aparece. Lo importante es que siempre aparecieron dos. Por ejemplo, que Haití tuviera ahora mismo 40 millones de habitantes. Nosotros tuviéramos 12 millones de habitantes, Haití 40 millones, con una economía 13 veces mayor que la nuestra y con 1 millón de hombres bajo armas. Muchos dominicanos pensarían que la única solución sería una intervención internacional, una anexión o un protectorado, que fue lo que hubo en aquella época, porque ese grupo de la gente de Santana se inclinaba por un acuerdo internacional que salvara a la naciente república de las menudencias negativas que significaría la fusión con Haití. Muchas gracias, Manuel. Manuel Núñez, historiador, qué interesante. Así lo planteamos, un conversatorio sobre la fecha del 19 de marzo. Nos fuimos años atrás a la independencia efímera, años adelante a la batalla de las carreras, y en el mismo mes de marzo, Azua y Santiago, un historiador con este conocimiento tan hábil, tan fresco.